Quería compartir una palabra, amén, en el libro de Ageo, capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículo 14. Ageo está antes de Zacarías, para que lo encuentre más rápido. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Sabe que mientras estábamos adorando al Señor, le pedí a Dios que ministrara mi corazón. Amén. Porque como siempre decimos, tenemos que pedirle la guía a Dios. Amén. No hablar lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Amén. Y sabe que Dios ponía esta palabra en mi corazón y comenzó a ministrarme. Amén. Y usted sabe que entendemos, ¿no?, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Es Dios quien pone el deseo en nuestro corazón. Amén. El deseo buscarle, el deseo a adorarle, a orar, a leer su palabra, a servirle. Es Dios. Amén. Y acá la palabra dice que Jehová fue quien despertó el espíritu. Amén. No solamente de Zorobabel, sino que también del pueblo. Amén. Y sabe que yo meditaba en esta palabra porque, bueno, como le decía, Dios es quien pone nosotros, y a veces tal vez no tenemos ganas de orar, tal vez a veces no tenemos ganas de leer la palabra, a veces no tenemos ganas de congregarnos, que puede pasar. Amén. Pero sabe que cuando Dios pone en nosotros ese deseo, ya queda en nosotros. Nosotros tenemos que tener ahí la disposición de querer acceder al deseo que Dios, porque Dios nos pone, amén, pero nosotros tenemos que obrar, o sea, poner manos a la obra. Si Dios puso el deseo de buscarle, de compartir su palabra, de orar, de alabarle, amén, de predicar en las calles, nosotros tenemos que accionar, algo tenemos que hacer, porque Dios ya puso la semillita y nosotros tenemos que continuar, amén. Pero sabe que yo meditaba, porque dice que Dios despertó el espíritu. No solamente los despertó, y cuando habla de despertar es porque estaban muertos espiritualmente. Amén. Y sabe que dice que cuando lo despierta, no solamente lo despertó, sino que dice que despertó a todo el resto del pueblo y comenzaron a trabajar. Amén. O sea que Dios los despertó y ahí comenzaron ellos a trabajar, comenzaron a poner manos a la obra. Y sabe que yo meditaba en nuestras vidas, y primeramente es mío, obviamente, porque la palabra es para mí. Amén. Y sabe que yo meditaba y le preguntaba al Señor, amén, porque a veces podemos venir a la casa de Dios, podemos congregarnos, podemos servirle al Señor, podemos venir y sentarnos en una silla y alabarle a Dios, pero tal vez estamos muertos espiritualmente. Tal vez por dentro hay una sequía, una frialdad, amén, está seco y no hay un despertar en nosotros, amén. Pero ¿quién es el que despierta? Dios. Dios es el que despierta, y nosotros debemos pedirle al Señor. Y uno se da cuenta cuando está muerto espiritualmente, porque comenzamos a ver cosas que antes no veíamos, comenzamos a darle lugar a cosas que antes no hacíamos, como por ejemplo comenzar a ver los defectos del pastor, de la sierva, de los hermanos que están sirviendo a Dios. Comenzamos a ver todo mal, y para nosotros están todo mal menos nosotros. Todos hacen mal menos nosotros. Aquel habla mal menos yo. Amén. Entonces comenzamos a darnos cuenta que hay cosas que están mal en nosotros porque estamos muertos espiritualmente. Hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos para Dios. Amén. Por eso la palabra dice que Jehová fue el que despertó el espíritu. Y sabe que muchas veces, como le decía, podemos venir por costumbre, por religión a la casa del Señor. Y que yo esté aquí parada, no se engañe, no quiere decir que puede ser que yo esté muerta espiritualmente. Porque Dios nos derramó sus dones, los talentos a cada uno y nos usa. Amén. Pero a veces nuestro corazón
está totalmente alejado de Dios. Y como predicaba el pastor hace un tiempo, en la iglesia del Señor hay pródigos. Hay hijos pródigos que venimos a la casa de Dios, pero nuestro corazón está totalmente lejos del Padre. Nuestro corazón está totalmente, nuestra vida muerta por completo. Amén. Y sabe que yo meditaba en esto y yo le preguntaba al Señor, amén, y yo le decía, Dios, ayúdame, porque Dios ministraba el temor, la reverencia y el respeto hacia Él. Como en los primeros tiempos. Amén. Yo cuando comencé a venir a esta iglesia, no cualquiera se subía al púlpito a predicar. No cualquiera, y había bastante temor de Dios. Y usted si se pone a ver y a pensar, a veces uno sube a este lugar, y yo lo he hecho muchas veces, iglesia, me he subido al púlpito, pero al salir de aquí yo seguía pecando, por así decirlo, fallándole a Dios. Yo seguía en mi camino, en mi voluntad, en mi propia vida, haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Seguía siendo la misma rebelde. Amén. Y no había un temor a Dios, no había una reverencia, un respeto hacia Dios. Amén. Y muchas veces creemos eso, que porque estamos aquí arriba predicando, tal vez el pueblo nos ve, que Dios nos usa en gran manera, que tenemos palabras de Dios para usted, pero muchas veces nos engañamos también. Y nosotros mismos nos engañamos. Amén. Pero sabe que yo le decía al Señor, ayúdame Dios. Porque mire, si no es tan grande la gracia de Dios, que nosotros nos podemos parar aquí arriba a predicar, pero al salir de acá seguimos pecando. Y la gracia y misericordia de Dios, que no somos consumidos por su fuego. Porque como la palabra nos enseña, Dios es amor, iglesia, pero también es fuego consumidor. Y si usted veía y lee la palabra en los tiempos de antes, era literal así. Aquel que pecaba, aquel que no tenía temor de Dios, era consumido por el fuego de Dios. Entonces, pregúntese si está muerto espiritualmente, si solo viene por costumbre, por religión, si solamente viene y no se toma en serio el de servir a Dios, el de volver a tener ese temor dentro de usted hacia Dios, ese respeto, esa reverencia hacia nuestro Padre Celestial. Amén. Y más para nosotros los que servimos a Dios, los que compartimos aquí arriba, los que estamos ministrando las cosas santas de Dios. Amén. El volver a tener ese temor. Amén. El de volver a cuidar nuestro corazón y saber que este es un lugar santo, que es un lugar sagrado, que no podemos subirnos de cualquier forma, que no podemos subirnos aquí y después salir allá afuera y seguir haciendo nuestra vida a nuestra manera. Amén. Pero por eso la palabra dice que Jehová despertó. Amén. Al que estaba muerto, Dios lo despertó, Dios le volvió a dar vida. Por eso yo mientras estaba ahí adorando, yo le decía a Dios, hay cosas que están muertas dentro de mí, que tal vez hoy sirvo, pero tal vez no hay ese mismo deseo, esa misma pasión por servirte a ti como antes, con un temor, con un respeto hacia ti. Amén. Entonces, pregúntese. Y si usted ve que está muerto espiritualmente, si solo viene por costumbre, si solo le sirve a Dios por religión, por costumbre, o porque lo ponen a meditar, a predicar en la portería, a servir un vaso de agua, pregúntele a Dios, amén, y pídale que Dios lo despierte, y pídale a Dios que ponga el deseo, y cuando Dios ponga ese deseo en su corazón, que usted pueda accionar como hizo este pueblo. Dios dice que los despertó y comenzaron a trabajar. Amén, que el Señor les siga bendiciendo.